Bueno, vamos a dar comienzo a el curso para el uso de la AG516. Primero vamos a dar un detalle de la máquina. La máquina consta de 3 módulos: un módulo de insolado, módulo de lavado y módulo de secado. La forma de funcionamiento de la máquina es botón de encendido, ese botón rojo, solamente enciende, no hace otra cosa. Después tenemos por separado la activación de los 3 módulos, el expositor, el lavado y el horno. Presionamos expositor, ahí lo activamos, damos el tiempo que queremos exponer, por ejemplo 10 segundos sería en este caso. Damos botón de encendido, van a encender los tubos, va a ser una cuenta regresiva y cuando llegue a 0 se van a apagar los tubos y suena una alarma. La alarma se para con detención. Ahí funciona el expositor. El horno, presionando, lo que hacemos es, tenemos acá un potenciómetro que nos permite poner la temperatura en la escala que querramos. Nosotros vamos a trabajar normalmente en 65 grados, así que va a estar por ahí. Lo vamos a dejar fijo. Lo único que vamos a hacer es prendemos y apagamos nada más el horno, y mientras está dando temperatura, si está activado, va a estar la luz roja encendida. Cuando llegue a los 65 grados se va a apagar la luz. Tiene un termostato que regula para que la temperatura siempre se mantenga constante a los 65 grados, va a ir prendiendo y apagando para mantener la temperatura ahí. Y el último módulo que nos queda es el módulo de lavado, que lo activamos, también funciona con el temporizador. Vamos a poner en este caso otra vez los 10 segundos, cerraríamos, activaríamos y funcionaría en este momento. Lo apagamos porque está seco, así que después lo vamos a poner. Muy bien. Tenemos, aparte de la temperatura, en los controles de temperatura, aparte del horno, tenemos una temperatura de lavado, que esa es si trabajamos con algún tipo de polímero que trabaje con cierta temperatura. El polímero es al agua, trabajan con temperatura, y si no, también lo utilizamos para la limpieza del cepillo. Cuando el cepillo se va cargando con el tiempo de polímero, para lavarlo se hace una mezcla de agua con alcohol y se le da un poco de temperatura y se lo hace funcionar para que se desprenda todo ese polímero que quedó pegado. Solamente se utiliza para eso, nada más. Normalmente es algo que no vamos a utilizar en los polímeros normales para flexo o para sellos. Bueno, básicamente ese es el funcionamiento de la máquina. El último que nos queda es el botón de vacío, que este es para activar el vacío cuando hagamos el insolado. Bueno, ahora empezamos ya la parte de la confección del sello. Lo que vamos a empezar primero es por el original. Es muy importante que el original sea, el fondo del original sea negro. Lo negro impreso en impresora láser tiene que ser bien negro. Para conseguir eso, lo que hace es, una vez que se hace la impresión, se le pasa un aerosol que se llama ennegrecedor de tono. Con esto le damos una pasada, es como una especie de solvente, que lo que hace es que el tóner de la impresora láser lo oscurece y lo pone bien negro. Tarda unos segundos en secarse, como es un solvente se seca bastante rápido. Y después lo que hacemos es mirarlo al trasluz y tenemos que ver que quede bien negro. Si nos queda medio grisáceo, corremos el riesgo de que no nos quede bien después la confección del sello. Así que siempre tratamos de conseguir que sea bien negro. En caso de que no consiga una impresora que imprime y lo deje así de negro, lo ideal sería hacerlo en película negativa. Bueno, una vez que tenemos el original, lo que vamos a hacer es cortar un pedazo del polímero. El polímero viene en plancha,
dependiendo la presentación que tenga. Normalmente las planchas tienen 1 metro por 76, inclusive 1 metro 1 por 76. Este es el material, tiene una cara que tiene una protección y el otro lado tiene una base plástica que es solo soporte. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a cortar un pedazo del polímero del tamaño del sello que tengamos, ¿sí? Vamos cortando la plancha en pedazos y vamos sacando pedazos para tratar de desperdiciar lo menos posible. Este material es lo más caro dentro del costo de un sello, de la confección de un sello. Lo cortamos con un cúter y con una regla. Como así, ponemos, medimos el tamaño que es. Y cortamos. Este material, como es sensible a la luz ultravioleta, es decir, tiene la característica de que cuando le da la luz ultravioleta se endurece. ¿Sí? Como viene así de fábrica, si nosotros agarramos este pedacito y lo tiramos en el solvente, en el solvente que es para trabajar con este material, lo que va a hacer es se lo va a comer y lo va a desintegrar y va a quedar solamente la base plástica del fondo. Al darle la luz ultravioleta se endurece y en ese momento ya si lo tiramos en el solvente no le va a pasar nada. ¿Sí? Por eso lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a colocar este material con el original, le vamos a dar luz, la luz va a pasar donde están las letras, donde está transparente la letra, va a endurecer la parte de abajo y el resto que está en negro va a quedar blando, entonces después cuando lo lavemos va a permitir que toda esa parte se coma y desaparezca. Es decir, eso es básicamente lo que vamos a hacer. Este material, como les decía, como es sensible a la luz ultravioleta, tienen que tener mucho cuidado cuando lo manipulen. Es decir, cuando lo saquen para cortarlo, para trabajar, tienen que hacerlo en un ambiente que tenga luz artificial, nada de luz de sol, porque la luz de sol tiene mucha luz ultravioleta y lo va a ir endureciendo y se lo va a terminar estropeando. Lo que tienen que hacer es eso, trabajar. Si trabajan en un lugar que tiene ventanas, cerrar la persiana o cerrar las cortinas y trabajar en la mayor oscuridad que puedan, si oscuridad no, con luz artificial solamente. La luz artificial tiene muy poca luz ultravioleta, entonces vemos como acá lo estamos trabajando y no hay problema. Una vez que terminan de trabajar, guárdenlo en un sobre. Normalmente, si cuando lo compren se lo van a entregar en un sobre negro, en un sobre así que no deja pasar la luz, y siempre terminen de trabajar y lo guardan para no tener problemas con él. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, para empezar a procesarlo, lo que tenemos que hacer es, primero, procesarlo del lado del revés, del lado de la base, y eso es para darle un piso, es decir, para que no sea, como le dije, esta parte de acá abajo es un plástico, pero para que no el sello, las letras con que no va a quedar el sello no estén apoyadas directamente sobre el plástico, entonces lo que hacemos es le damos primero una exposición del lado del revés, entonces vamos a endurecer una pequeña capa y eso nos va a servir de piso para que cuando lo demos vuelta y insolemos la parte de arriba donde va a estar lo escrito del sello, quede con una base donde se sujete. Entonces nosotros primero lo que hacemos es del lado del revés, damos una exposición, vamos a hacer eso. Esa exposición varía entre los 45 segundos y el minuto 30 más o menos. Normalmente tiene 1 minuto. Eso es más o menos lo normal. Después con el correr del tiempo se van a ir dando cuenta que les conviene ser en este tipo de sello porque la letra es más fina, porque necesito que tenga más cuerpo, necesito que tenga más altura, entonces uno va jugando con las profundidades. En este caso normalmente tomen como constante cuando arranquen 1 minuto y de esa forma no se van a confundir. Entonces vamos a la máquina y hacemos el primer paso. Lo primero que hacemos es el botón de encendido, enciende la máquina, vamos a encender el expositor, ¿sí? Activamos el expositor, abrimos
Y en este caso, como no vamos a exponer dos cosas, sino que solamente quiero que le dé la luz, no hago vacío, lo coloco sobre la lámina, con la cara del revés hacia arriba, hacia los tubos que están acá arriba. Si los tubos están, la luz va a dar de arriba hacia abajo, entonces lo ponemos con cara hacia arriba, cerramos y le damos la exposición de 1 minuto. Ponemos el tiempo, damos botón de encendido y empieza a correr el minuto. Una vez que pase este minuto, lo que vamos a hacer es, vamos a retirarlo, vamos a abrir el cajón, retirar el polímero, darlo vuelta, sacarle la protección y colocarle encima el original. El original, ¿cómo lo vamos a colocar? Tenemos la parte del tóner que está más negro y la parte del revés. Nosotros lo que vamos a hacer es apoyar la parte del tóner sobre el polímero. Entonces, de esta manera vamos a hacer que esté en contacto el tóner con el material sensible a la luz. Es decir, en este caso se llama copia por contacto. Es decir, las dos emulsiones tienen que estar en contacto. La emulsión del polímero, que es el sensible, y el tóner tienen que estar apoyados uno contra otro para que no haya ninguna capa de aire que terminó el proceso, lo apagamos. No tiene que quedar ningún espacio, ninguna capa de aire que haga que la luz en ese lugar no pase en forma de línea recta, sino que se desvíe. Entonces necesitamos que esté bien en contacto una cosa con la otra para que la copia sea perfecta. Muy bien, entonces lo que hacemos es... algo más. Cuando hicimos el original siempre tienen que imprimirlo como se lee. Es decir, lo imprimen en recto, no en espejo ni nada, solo en recto. Entonces después, cuando lo vamos a colocar, cuando lo vayamos a colocar sobre el polímero, lo vamos a tener que dar vuelta para que el tóner nos quede apoyado. Y nosotros cuando lo queramos leer, no vamos a poder, nos va a quedar al revés la lectura. Es decir, nos va a quedar lo escrito, nos queda al revés. Y eso está bien, porque después cuando demos la vuelta para pegarlo al automático o al manguito, se nos endereza la escritura. Entonces tiene que estar así. Muy bien, una vez que tenemos ahora sí, lo que hacemos es, le sacamos la protección, esto ya no sirve, y acá colocamos con la parte del tóner, bien digo, apoyado sobre el polímero, lo colocamos así, levantamos la lámina, lo apoyamos abajo de la lámina y damos vacío. Acá lo que hacemos es que estiramos la lámina en los bordes para que la lámina quede lo más plana posible y consigamos que haga el vacío. Una forma que tienen es que van a sentir el sonido como cambia. Ahí no tiene el vacío, y cuando hace vacío el sonido cambia de la bomba. Se empieza a hacer fuerza a la bomba, entonces, y la otra cosa que vamos a notar, la lámina se plancha bien, y acá los agujeritos se va a rechupar la lámina. Chequeamos que nos haya quedado bien claro, que no nos haya quedado ninguna basura, nada sobre la lámina, sobre el lugar donde está el sello que vamos a hacer. Una vez que lo tenemos, le vamos a dar la exposición. La exposición vamos a darle 20 minutos. La exposición de frente varía los tiempos. Los tiempos pueden variar entre 8 minutos y 20 minutos o 22 minutos, más o menos, media hora. Si eso lo van a manejar, depende, le va a variar varias cosas que influyen. Una es la dureza con que tiene el polímero. La otra es lo que ustedes quieren, el sello de los tratos que tienen, si tiene líneas muy finitas, letras muy chiquitas. Entonces ahí van a tener que ir jugando con los tiempos. Lo normal, en el caso de si le dan un sello, son 20 minutos. Después, si por ahí tienen que hacer algo que tiene un pleno un poco más grande, pueden bajar y trabajar con 15 minutos. También otra cosa que le vamos
va a variar también es la potencia de los tubos, porque no en todos lados por ahí la tensión no es pareja, no es igual, y la potencia que van a tener los tubos tampoco es la misma. Entonces también le va a valer un poco eso. Así que eso más o menos pueden entre 8 y 20 minutos más o menos es el tiempo. Cuanto más tiempo le den, es decir, si le dan poco tiempo, lo que le va a pasar es que las letras no van a llegar a endurecer y cuando lo laven se va a comer y no va a quedar parejo la parte de la letra. ¿Sí? Si le dan demasiado tiempo, lo que va a empezar a pasar es que la letra se va a empezar a afinar, es decir, va a empezar a endurecer tanto el polímero que va a empezar a comer, la letra se va a empezar como a afinar. Eso son más o menos las cosas que le pueden pasar, pero más o menos los tiempos son eso. Bueno, termina el proceso, pasan a los 20 minutos, una vez que termina, como le dije, se apagan las luces, suena la alarma, la paramos con detención. Siempre abran, antes de apagar la bomba, abran y chequen que no se les haya perdido el vacío. Es importante, porque si pierden el vacío no se hace la copia. Así que siempre chequen que no se haya perdido el vacío. Una vez que lo chequean, como ya está, ahí sí apagan la bomba. Puede sacar. El original lo vamos a un costado y ya nos quedó la copia hecha. Ahora el paso que seguiría sería el lavado. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a dejarlo acá primero en el insolador y vamos a preparar la batería de lavado. La batería de lavado lleva aproximadamente 3/4 litros de un solvente, el solvente que tengan ustedes para trabajar. En Argentina hay una marca que se llama Solflex, son solventes ecológicos, también se puede lavar con perclorobutanol, pero ese no está permitido, igual se utiliza, son las cosas que se utilizan para lavar. Solo lo que usamos es un solvente ecológico. Vamos a poner en la batea aproximadamente 3/4 litros, como dije. Champita cerrada. Sí. Siempre chequen que esté cerrada. Perdón, que eso no se los expliqué en el anterior. Disculpen. Acá tenemos la canilla de desagote. Ahí está abierta, ahí está cerrada. Siempre chequen que esté cerrada para que el líquido no empiece a salir por atrás. Cuando les aconsejo es que le pongan un pico con una manguera cuando hagan el momento de la descarga, o si no con una batea acá abajo pueden descargar desde muy bien. Entonces una vez que ya chequeamos que está cerrada, colocamos. Tenemos que poner una cantidad suficiente para que cuando pongamos el polímero pegado a la platina y bajemos la tapa, nos quede sumergido mínimamente, pero sumergido al fin en el solvente, que no quede fuera del solvente. Si ponemos poco solvente, el polímero no va a llegar a tocar y por consiguiente el cepillo tampoco se va a humedecer. Lo que hacemos es chequeamos lo bajamos, vemos que queda con solvente suficiente, tapó la platina, con eso quedamos ahí. No, tampoco le pongan demasiado porque si no va a empezar a salpicar o a rebalsar para los costados. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer entonces es, lo guardamos. Lo que vamos a hacer es pegar el polímero que acabamos de procesar, pegarlo sobre la platina. ¿Con qué lo pegamos? Con una cinta bifaz.
Tomamos un pedazo de cinta bifaz, lo pegamos del lado del revés. Y lo que hacemos es la platina, la secamos en ese lugar para que se pueda abrir. Y ahora vamos a hacer la exposición. La exposición, el lavado. El lavado aproximadamente lleva unos 8 minutos. Eso va a cambiar, depende del solvente. Cuanto más nuevo es el solvente, más rápido lava. Cuanto más tiempo va pasando, va juntando residuos de polímero van quedando en suspensión en el solvente y demora mucho más el lavar. Lo que vamos a hacer es darle tandas de 2 minutos al principio, ahora para que vayan viendo. Si no, ustedes lo que hacen es, por ahí pueden dar una tanda de 6 minutos y lo hacen lavar durante 6 minutos y ven cómo queda, y si no, le ponen un poco más de tiempo. Nosotros vamos a ir poniéndole a 2 minutos y vamos a ir revisándolo para que vayan viendo cómo es. Acá vamos a poner el tiempo, 2 minutos, desactivamos el expositor, activamos el lavado y damos arranque. Algo que no les había dicho al principio: siempre que empiecen a hacer un polímero, como en este caso, cuando empiecen a hacer el proceso, enciendan el horno para que vaya tomando temperatura. Así, en el momento que lo necesiten, ya va a estar con la temperatura de los 65 grados que necesiten. Si lo prenden en el último momento, hasta que llegue a los 65 grados, va a tardar unos minutos, y ese es un minuto que van a perder de secado. Entonces, siempre cuando empiecen el proceso, lo primero que hacen es enciendan la máquina, encienden el horno. Siempre tengan a mano un paño de algodón, puede ser una remera vieja o una toalla vieja. Esto les va a servir para sacar para ir chequeándolo y sacándole el excedente de solvente que tengan el polímero. Lo van a ir secando con el trapo y lo pueden ir revisando, les va a ser más fácil revisarlo a vista. Otra cosa también que pueden tener, que pueden utilizar, es por ahí un pincel, cortándole los pelos, un pincel de unos 2 centímetros de ancho, cortándole los pelos a 2 centímetros de largo. También le pueden dar para dar una pasadita, por ahí si tienen algún detalle o algo que vayan viendo, cuando terminen el polímero y lo van viendo que les queda algún detallecito, lo pueden ayudar a limpiar específicamente ese lugar con ese pincelito. Bueno, pasamos un minuto, lo revisamos y ahí vamos a ir viendo que está avanzando. Acá en este momento, bueno, todavía en este proceso no hay problema porque todavía no comió tanto, pero cuando vayan pasando los minutos, lo que tienen que ir revisando es que si el sello que están haciendo tiene líneas o punteados o las mismas letras, fijarse que no se tuerzan. Es decir, por ahí lo que le va a pasar es que por ahí se empieza como a ondular la línea. Eso quiere decir que se está ablandando, esa línea se está ablandando del fondo y se está moviendo. Entonces, una forma de solucionarlo es despegarlo, secarlo bien y ponerlo en el horno y darle unos 5 minutos más o menos de horno. Así, darle un rato en el horno y lo van a ir mirando cada 5 minutos y van a ver que la línea tiende a enderezarse. Si se evapora el solvente, se vuelve a contraer el polímero y se vuelve a alinear, se soluciona la línea. En algunos casos, hay veces ya se deformó mucho, ya no tiene solución. Pero siempre tiene que ir chequeándolo, que no
que eso no les pase. Polímero para sello van a encontrar de diferentes tipos. Este que estamos utilizando ahora acá es un color verde, van a encontrar otros es un color marrón, otro más dorado. Ese depende de lo que es la marca que utilicen. No todas las marcas trabajan con los polímeros en el mismo color y tampoco van a tener la misma dureza. Eso le varía de uno a otro. Un poco más. Vamos a ver otro minuto. Ya faltaría una pasada más. Tal vez 2 minutos sea mucho, vamos a probar en uno, vamos a pararlo en uno y verlo, porque por ahí 2 minutos es mucho. Bueno, vamos a mirar cómo estamos. Por lo que se ve ya está. Y lo despegamos. Vamos a secar.
Tengo uno. Ahora sí. Muy bien. Listo. Bueno, y así quedaría. Perfecto. Bueno, si queremos le podemos sacar rápidamente, le secamos un poco el solvente de lo que tiene superficial con un secador de pelo, una pistola de calor. Tengan cuidado, no se exceda, la temperatura es muy alta y el polímero no soporta tanta temperatura, así que no excederse. Y después ya lo ponemos a secar en el horno aproximadamente entre media hora y una hora. Si lo necesitan relativamente urgente, lo dejan secar nada que media hora. Si pueden, si no, déjenlo una hora. En eso no es tanto. No le dejen menos de media hora, no. Eso no. Y ya estaría terminado. Vamos a cerrar. Bueno, una vez que pasa el tiempo, el secado, o media hora o la hora, lo único que nos va a quedar para dar la terminación es algo que se llama post-exposición, que lo que es dar luz a toda la superficie, porque ¿qué pasa? En el fondo todavía está blando, por eso nos permitió donde lavamos, porque está duro la letra. Bueno, una vez pasado el tiempo de secado, la media hora o la hora que lo tenga, ya supuestamente el solvente se evaporó. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es darle un proceso que se llama post-exposición, que es darle luz a toda la superficie del sello para endurecerlo todo en forma pareja. ¿Por qué? Porque lo del fondo, que es lo que lavamos, es decir, las letras ya están duras, pero el fondo sigue blando. Por ahí, si no lo lavamos del todo, todavía en parte está blando. Entonces, para endurecerlo y que nos quede todo parejo, vamos a dar una exposición en el insolador de unos 4 minutos. Vamos a dar, activamos, si está el lavado prendido lo apagamos, prendemos el expositor, ponemos el tiempo, 4 minutos, damos arranque y le vamos a dar así una exposición. Lo colocamos sobre la lámina, no hace falta el vacío, y le damos esos 4 minutos y ahí sí ya va a quedar terminado. Una vez que termine este proceso lo vamos a sacar y ya estamos en condiciones de pegarlo al automático o al manguito.